Sean todos grandemente bendecidos, apreciados compañeros de Introducción a la Evangelización. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra clase sobre los pasos para un plan evangelístico local y nos toca en este momento hablar sobre el punto número 3 y es cómo bosquejar planes para el año entero. Aquí estaremos tratando un poco sobre todos los aspectos que conllevan la planificación estratégica. Comenzamos entonces a introducirnos en esta área. En primer lugar, debemos entender lo siguiente. Todo trabajo que durante un año vamos a realizar debe estar calendarizado. Y nuestra iglesia, que es sumamente organizada y ha aprendido ese nivel de organización del ejemplo bíblico y de lo que nos muestra el espíritu de profecía y el reino de los cielos, la iglesia establece una serie de actividades con propósitos bien definidos en calendarios. Es así que la conferencia general dicta lineamientos estratégicos para todo el mundo y las divisiones toman esos lineamientos y colocan entonces todas esas directrices que bajan a la unión y después de bajar a la unión entonces los campos locales absorben estos lineamientos, estas directrices y establecen entonces también su calendario. Así que está el calendario de la división, está el calendario de la unión, le sigue el calendario de los campos locales y los pastores, que son los estrategas y la punta de vanguardia para trabajar a nivel de los distritos y de las iglesias locales, toman estos calendarios de las asociaciones y trabajan con ellos para poder entonces colocarlos a servicio de la iglesia. Por eso es que en esta línea, porque tenemos un solo pensamiento y hay una sola dirección en esta línea, en esta iglesia universal, los pastores no pueden establecer un plan evangelístico del año sin tener el calendario de la asociación, sin tener el calendario del campo local. Usted debe tener el calendario del campo local para no realizar actividades que choquen con los propósitos y con las metas que su campo tiene, ya sea misión u asociación. Así que al adquirir ese calendario que está construido por una serie de principios que tienen calendarios que están en entidades superiores, entonces somos una gran familia universal que va caminando y va avanzando. Ahora, ¿cómo se logra eso dentro de su trabajo y de tu radio de acción? Bueno, hay que tomar en cuenta tres aspectos y es lo siguiente: la triple A, lo que llamamos nosotros la triple A, hablando de planificación, ¿no? Y es que usted debe adoptar, adaptar y aplicar el calendario que ha recibido de la asociación para poder usted trabajar en su campo, en su área, en su región, donde a usted le toca ejercer el liderazgo. Lo primero que mencionamos es adoptar. Cuando hablamos de adoptar, es que hay puntos dentro de las actividades anuales que usted no puede negociar porque están alineadas, como dijimos nosotros, estratégicamente con propósitos que son masivos y generales. Así que usted toma esas actividades principales, esos enfoques principales y usted tiene que adoptarlos, no puede rechazarlos. Lo segundo que hace usted es adaptarlos. Y cuando hablamos de adaptar, estamos hablando del trabajo donde usted, por ejemplo, para que podamos ser más puntuales, hay una actividad que es el Festival de Grupos Pequeños, que tiene que ver con evangelismo.
Entonces usted, al tomar esa actividad, debe responderse de acuerdo a lo que le están instruyendo en el enfoque, en la coordinación de su campo local. Si ese festival se puede hacer o en una etapa específica y usted puede jugar con varias fechas, o hay una fecha específica para realizarlo. Después que usted se responde eso, entonces usted al adaptarlo, bueno, tiene que resolver algunos asuntos. La adaptación tiene que ver con las características de sus iglesias, de sus grupos, de las extensiones, de los grupos pequeños, que son eh, los grupos de organización más pequeños que están dentro de su distrito. Y usted entonces tendría que tomar la decisión si el festival lo va a hacer en una concentración masiva, lo va a hacer por iglesias locales o va a ser dos concentraciones, tomando en cuenta las distancias, los lugares, el transporte, etcétera. Eso tiene que ver con la adaptación. Usted lo adapta de acuerdo a las características internas de su distrito, de las iglesias y las congregaciones que lo componen. Finalmente, usted debe aplicarlo y es entonces ejecutar la actividad. Así que adoptar, adaptar y aplicar es lo que hace uno al momento de bosquejar los planes, tomando el calendario y el plan estratégico maestro que tiene su campo local, que lo ha recibido de su unión, que a su vez lo ha recibido de la división y que es un lineamiento general de la iglesia a nivel mundial. Hay cosas que son que están allí. Por ejemplo, sabemos nosotros que en este año estamos trabajando ya con el plan quinquenal que es I Will Go, que es el plan maestro que durante 5 años vamos a estar trabajando. Lo adoptamos, lo adaptamos y lo aplicamos para que en el grupo pequeño más sencillo que usted tenga, con las características, usted pueda llevar a cabo ese plan de I Will Go. Eso es lo que hacemos nosotros en esta área. Ahora bien, para continuar con esto, para usted poder establecer eh, todo este trabajo dentro de su distrito, y hay que tener un cronograma de la programación anual. Y esto implica los 12 meses del año. Pongamos atención a esto, ¿no? Generalmente vemos nosotros acá cómo se ha trabajado en esta parte del mundo, en nuestro país, el trabajo de los cronogramas del el programa evangelístico anual. Y es que a partir del mes de agosto, la iglesia entra en una preparación especial. Entonces usted debe saber cuáles son las actividades que para ese mes, como etapa de preparación de la iglesia, debe hacer. Entonces estamos hablando de actividades espirituales y estamos hablando de actividades de preparación técnica. O sea, la iglesia tiene que internamente prepararse espiritualmente a través de una serie de actividades que eleven la espiritualidad de la iglesia y una serie de actividades que la capaciten para poder abordar el trabajo misionero. Ya en el mes de septiembre entramos entonces en la preparación del terreno. Y cuando se habla de la preparación del terreno, estamos hablando entonces de todas las actividades de impacto en la comunidad. Actividades que van a tocar la mente y el corazón de las personas que deseamos evangelizar en el territorio que queremos nosotros conquistar. Entonces, estamos hablando de clínicas abiertas, Esposaluz, cerca de ti, actividades de ADRA, de Dorcas y Buenos Samaritanos, actividades deportivas, centros de influencia, todo lo que ayude y sirva a la comunidad, actividades de servicio activo para poder entonces crear en el corazón y en la mente lo que deben saber acerca de la iglesia. La iglesia es un ente de servicio. En segundo lugar, encontramos nosotros las actividades de siembra, cuando en el mes de octubre ya entramos entonces
plenamente en el trabajo misionero activo, donde se predica el Evangelio a través de estudios bíblicos, se han hecho encuestas y se comienza a dar la Biblia a la comunidad que anteriormente fue beneficiada en sus necesidades básicas, ahora recibe la palabra de Dios. Se está sembrando la palabra de Dios. Programas de radio, semanas especiales de estudio doctrinales, etcétera. Una vez que esa siembra está madurando, entonces se entra en la etapa de cultivo, que generalmente es entre el mes de noviembre y el mes de enero, donde los grupos pequeños tienen un protagonismo muy especial, porque todas estas personas comienzan a entrar en un vínculo de amistad y de compañerismo y de camaradería dentro de un ambiente espiritual, donde también están recibiendo conocimiento más profundo de las escrituras, y allí entonces las personas se preparan para lo que sería la cosecha, que ya entre finales de enero, mes de febrero y abril. Entonces, de forma directa, las actividades, ¿cuáles son? Estamos hablando de campañas evangelísticas, tanto en iglesias como en la calle, como en centros de concentración, grupos pequeños, etcétera, donde se hacen llamados directos al corazón para que las personas entreguen sus vidas a Cristo Jesús. Cuando se llega a esta etapa donde se recoge el fruto de todo este trabajo, entre el mes de mayo y el mes de junio, generalmente entonces se entra a la etapa especial de la consolidación, que es una etapa sumamente importante, donde las personas que ya están dentro de la iglesia hay que tener un tratamiento especial, porque son gente recién nacida. Tienen que tener personas que se dediquen a cada una de ellas, que puedan responder sus inquietudes, que puedan ayudarles a madurar su experiencia y que puedan aprender en esa etapa más profundamente las escrituras, puedan resolver todos esos asuntos que todavía están dentro de su adaptación a la vida cristiana, y también una serie de actividades que profundicen cada vez más y arraiguen los lazos con la iglesia, campamentos, retiros espirituales, etc. Luego de eso, entonces, la iglesia entra en un estado, una etapa de expansión, donde en ese trabajo de discipulado, tanto con los hermanos que están adentro y con los nuevos hermanos en Cristo, se preparan para expandir el trabajo misionero en este ciclo del cronograma evangelístico anual. De esa manera generalmente se ha trabajado. Los tres grandes puntos o etapas en las que se ha dividido en este lado del mundo ha sido la siembra, la cosecha y la consolidación. Y entran todas estas demás etapas subyacentes, ¿no? Pero esta ha sido generalmente el trabajo que se ha realizado con la iglesia. Ahora bien, en los últimos años, la iglesia, haciendo análisis, sobre todo aquí en Venezuela, ha llegado al punto de comprender de que las etapas de siembra, cosecha y consolidación pueden ser asumidas dentro de un programa asincrónico simultáneo, donde no tendríamos que tener etapas cerradas, donde cuando estamos sembrando no podemos cosechar y cuando estamos cosechando no podemos consolidar, sino que es necesario que todas estas actividades se realicen continuamente en un ciclo, porque las personas llegan a los pies de Cristo y son captadas en cualquier tiempo del año. Por lo tanto, hay que desarrollar una estrategia que permita tener continuamente capacitación en la iglesia, continuamente una siembra, y estar preparados para evangelizar y estar preparados para cosechar en cualquier tiempo. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Sin embargo, para fines de esta materia, usted va a seguir todas las etapas como nosotros las hemos trabajado comúnmente. Que el Señor les bendiga. Seguimos atentos y podemos responder cualquier pregunta. Bendiciones.